Esta noche. Buenas noches, hermanos, a todos los que se van conectando y a los que están acá presentes. Vamos a pedirle al Señor que nos revele su palabra y para nosotros recibir. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que estamos reunidos, que estamos, Señor, para aprender tu palabra, para recibir, Señor, de tu Santo Espíritu, oh Dios. Que seamos enseñados, guiados y amonestados y, Señor, para que podamos ser, Señor, obedientes a ti y reconocer, Señor, tu voz, reconocer, Señor, las cosas que tú quieres para nosotros y ser entendidos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice en Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Acá es precisamente el nacimiento de la persona que abrió camino al Señor. Dice acá la palabra del Señor que él era un sacerdote, Zacarías, y eran justos, dice, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, eran unas personas que vivían en obediencia a Dios. Pero ellos no tenían hijos. Entonces, como no tenían hijo y había esterilidad en Elizabeth,
y todavía eran ambos de edad avanzada. Y vemos en la palabra de Dios varias veces, ¿no? Se repite esas, esas historias de que eran de edad avanzada, eran estériles, no tenían hijo, y sale un hijo grande, y lo dice acá. ¿Por qué nosotros podemos ver así? Nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios y decir, ¿por qué varias veces sucede lo mismo? Que era estéril, de edad avanzada, y de pronto era así la persona, y dice que en eso acontece que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, dice que cuando va a ofrecer el incienso, se le apareció un ángel puesto en pie a la derecha del altar. Y dice la palabra de Dios que le entró temor, ¿no? Él se turbó y le entró temor. Y el ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuál sería su oración? Si le está diciendo el ángel, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, su pedido era un hijo. Pero nosotros vemos acá, primero, ¿por qué cada vez pasa algo así? Y eso es porque Dios quiere mostrar su poder, que en lo estéril que podamos estar en situaciones de nuestra vida, Él hace cosas grandes. Todas estas palabras que nosotros vemos en la palabra de Dios es para que aumenten nuestra fe. No solamente es una historia que nosotros vamos a saber, fue Juan el Bautista el que abrió camino al Señor, sí, pero nosotros tenemos que ver por qué sucede que varias veces es eso, ¿no? La persona que va a nacer y va a ser grande es una persona que no es estéril, es de avanzada edad, o sea, algo imposible, porque Dios nos está diciendo en su palabra que Él es nuestro Dios de lo imposible y que nosotros vamos a recibir esa palabra sabiendo que aunque sea tan difícil nuestra situación, Dios lo va a hacer. ¿Cuántas veces nosotros perdemos oportunidades de recibir bendiciones de Dios, de recibir cosas sobrenaturales, cosas difíciles, porque nos falta creer? Y acá sucede que este sacerdote que estaba ofreciendo el incienso y todo, y se le aparece el ángel, y él se asusta, se le tiene temor, y cuando le dice, tú tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, porque Dios en todo lo difícil va a sacar algo grande. Y dice la palabra de Dios que, ¿por qué él se volvió mudo? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros aún le estamos pidiendo a Dios? Acá Zacarías está orando por un hijo y está orando sabiendo que es de edad avanzada su esposa, él también es estéril, porque él está orando, y cuando Dios le va a dar el milagro y manda un ángel, ¿por qué vemos en las historias que la persona no cree? Porque nosotros como humanos somos así. Cuando vemos que oramos, estamos pidiendo mucho, pero cuando el milagro ya va a venir, nosotros no creemos. ¿Cuántas veces perderemos milagros de Dios por no creer? En este caso, dice que, acá dice la palabra de Dios que
será lleno, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y le da toda una misión a esta persona, a este bebé, y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, si nosotros vemos este pasaje, que de algo estéril está saliendo una persona con poder, nosotros nos vamos a poner en ese lugar. ¿Cómo era nuestra vida antes? Estéril. No daba fruto. No valíamos nada. No hacíamos nada por el Señor. Y siempre he pensado y he dicho, este niño nace y comienza y es lleno del Espíritu Santo y dice, no beberá vino ni sidra. Y eso a mí me habla y me dice algo que es también nuestro nacimiento, que de lo estéril, aparte que Dios hace grandes cosas y nos va hablando de una mujer estéril y todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que también nos está hablando a nosotros de algo estéril que éramos nosotros. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de poder de Dios, para nosotros también el abrir el camino a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a venir. ¿Quiénes vamos a abrir el camino? ¿A quiénes nos ha encargado el Señor? ¿Verdad que cuando nosotros venimos tenemos el nuevo nacimiento, de lo que no valíamos nada, de lo estériles que éramos? De pronto el Señor comienza a darnos su palabra, a llenarnos de su espíritu. Yo puedo ver acá lo mismo, que el Señor ese día es que nos ha escogido para que nosotros seamos separados. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que una vida de santidad, estoy leyendo Lucas, no vamos a decir eso era antes, no, estoy leyendo el libro de Lucas. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Si está diciendo no de estas cosas y será lleno del Espíritu Santo, quiere decir que uno, para ser lleno del Espíritu Santo, es separado. Es una persona que nació de todo lo estéril que era antes. Y cómo no darle gracias a Dios y decir, yo quiero, yo me separo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, y yo quiero hacer esa obra. Dice acá, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y esa es la misión que el Señor nos ha dado, ¿verdad? De ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y le hablemos el Evangelio, haya sanidad a los enfermos, haya liberación a los cautivos, a los presos salgan de la cárcel, y todo lo que nos ha mandado al Señor, pues también vamos a estar hablando, preparando a la gente que se reconcilie con Dios para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra misión es esa, la misma. Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es nuestra misión, de preparar a un pueblo bien dispuesto. Entonces, nosotros podemos ver cuán grandes cosas Dios quiere hacer con nosotros, y a veces nosotros no creemos lo que Dios va a hacer, o no queremos dejar algunas cosas.
que tenemos que dejar por el Señor y sacrificar. Dice acá que Zacarías le dice: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Comienza a dudar, no le cree. Y dice que el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he venido a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Cuántas veces nosotros, por no creer las grandes maravillas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, vamos a quedar mudos? Y uno después no va a saber por qué uno no habla. ¿Por qué? Si nosotros no creemos las cosas que muchas veces estamos pidiendo al Señor y cuando nos comienzan a venir, estamos dudando. O de repente antes que vengan, en vez de creer, estamos pensando que no. ¿Cuántas veces tú sabes que Dios te ha llamado y todavía no puedes dejar las cosas que hay que dejar para ser llenos del Espíritu Santo y no creerle al Señor el poder que quiere depositar en cada uno de nosotros? Y estamos como Zacarías, ¿no? Yo ya soy viejo, ¿ya qué voy a hacer? O yo soy muy joven, también es la palabra, muy joven. Todavía quiero hacer algunas cosas y de repente fallo a Dios. Siempre hay una disculpa cuando nosotros... Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que Dios comienza a sembrar en nuestro corazón, en realidad a veces se va. Y eso es como quedarse mudo. Entonces, es lo mismo, quedarse mudo por todo lo que uno recibió no lo está dando. Entonces, y dice, ¿no? Y lo que dice acá: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿Mm? El Evangelio. El Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que creerle al Señor y obedecer. Zacarías era obediente al Señor, pero en el momento parece que le quedó muy grande lo que Dios iba a hacer. A veces nos queda grande lo que Dios quiere hacer y nosotros nos achicamos y decimos: ¿qué va a hacer, no? ¿Qué voy a poder? Y admiramos solamente al que vemos de repente en el YouTube y lo admiramos, pero ¿acaso Dios no quiere hacer contigo igual? Y más. Nosotros tenemos que saber. Ahora, Zacarías estaba en el santuario, o sea que, ¿dónde habla el Señor? ¿Dónde habla el Señor? El Señor habla en el lugar santo, habla en el momento cuando tú le buscas, habla cuando tú estás en esa búsqueda de Dios, ahí habla el Señor, ahí, en ese lugar santo. Tú sabes que cuando tú te metes en tu cuarto, en algún lugar y tú dices: yo voy a buscar a Dios y voy a orar y tú te estás conectando, se convirtió ese lugar, esa atmósfera en un lugar santo, en donde tú estás buscando al Señor. Entonces, Zacarías era un sacerdote, y de un sacerdote sale un joven muy grande. Entonces, eso ya hablando en los ámbitos, digamos, cuando somos padres, ¿no? Y si uno es obediente a Dios, nuestros hijos también saldrán grandes. Pero acá dice la palabra de Dios que dice que él había, Zacarías, que era el sacerdote, dice que a él le tocó ofrecer el incienso, o sea, le tocó ofrecer el sacrificio. Y cuando nosotros vemos aquí que el sacerdote le tocó ofrecer el sacrificio, entonces nosotros también ahí podemos entender, el Señor nos ha hecho
reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, cuando acá está ofreciendo sacrificio, entonces nosotros tenemos que hacer un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio precisamente es apartarse de todo para ser llenos del Espíritu Santo. Nadie puede decir que es lleno del Espíritu Santo y estar compartiendo cosas del mundo. Es separado. Entonces el Señor mismo nos ha dicho, ¿verdad?, que somos separados, apartados, nación santa. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso y recibir lo grande de Dios que Él nos quiere dar y creerle al Señor y tener esa pasión y hacerlo. El Señor nos está hablando bastante de esto, ¿no? Y nosotros tenemos que hacerlo. Dice el último pasaje, dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, ¿cómo yo lo puedo entender y lo comparto? Cuando uno sin el Espíritu, uno va a, ¿cómo puedo decir? Va a hacerle difíciles muchas cosas. Se le va a hacer difícil. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Señor nos abre camino. El Señor lo hace fácil. Y acá dice, ¿no? El Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Tú sabes que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, las personas van a reconocer, los caminos se te van a abrir, las personas que antes no te aceptaban te van a aceptar, porque ya opera el poder del Espíritu Santo en uno. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tenemos que ver cuánto Dios quiere que nosotros seamos importantes, grandes en esta tierra, haciendo su obra y que la gente conozca al Señor. El Señor vendrá, el Señor va a venir y nosotros somos los encargados de preparar el camino y de preparar un pueblo santo para recibirlo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es profética. Tu palabra, Señor, nos habla. Tu palabra, Señor, nos abre el entendimiento para poder saber, Señor, la misión que tenemos, lo grande que eres, Señor, de sacarnos. Aún ahora podemos ver, Señor, de lo estériles que éramos, cuánto tú nos has dado. Y aún tienes cosas mayores. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros podamos rendirnos a ti, ser separados, hacer ese sacrificio de separación para recibir, Señor, lo grande de ti. Gracias te damos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.